Diádoco de Fótiche afirma que antes de la caída el alma conservaba estas tres potencias en una sola energía, la energía del espíritu, que le habitaba por entero, pero que después de la transgresión el alma se escindió en dos energías opuestas, una que le impulsa hacia Dios y otra que le impulsa hacia la muerte. El trabajo de toda una vida es lograr de nuevo la unificación de las potencias del alma, integrándolas en la buena dirección. La meta es conseguir que el deseo del alma no se oponga al deseo de la carne y que el deseo de la carne no se oponga al deseo del espíritu, dice Pedro Damasceno. Proponemos el esquema siguiente para ilustrar la concepción antropológica de la filocalía. Este esquema trata de mostrar fundamentalmente tres aspectos. Primero, que los padres conciben al ser humano formando una unidad indivisible, en la que se pueden distinguir tres ámbitos interconectados entre sí: el cuerpo, el alma y el espíritu. Estos tres ámbitos están en relación unos con otros a través de su centro u órgano unificador, el corazón, del que hablaremos en otro capítulo. Segundo, el esquema ilustra también las dos direcciones posibles de las tres potencias del alma: el deseo, el ardor y la razón. Cuando se dirigen hacia el amor de sí, el deseo se convierte en avidez, el ardor se convierte en cólera y la razón se convierte en orgullo. En cambio, cuando las mismas potencias se dirigen hacia el amor de Dios, el deseo se convierte en un impulso de amor, el ardor se convierte en fuerza y vigor para el combate espiritual, y la razón se convierte en fuente de humildad. Cuando todas las potencias del alma están tendidas hacia Dios, entonces el espíritu accede a la visión de Dios. El paso de una a otra dirección, del amor de sí al amor de Dios, es lo que en el lenguaje bíblico y filocálico se denomina conversión, metanoia, convertere, es decir, dar la vuelta, cambiar de dirección, coincidiendo, convergiendo con Dios. Por último, el esquema muestra que el espíritu forma parte integrante del ser humano, pero que al mismo tiempo es un ámbito específico y diferente del alma. El espíritu ha sido suprimido por dos corrientes filosóficas opuestas, pero que han provocado la misma concepción dualista del hombre que nos ha marcado durante mucho tiempo. El aristotelismo, que ha confundido el espíritu con la dimensión racional del alma, negando así que el hombre pueda tener una experiencia directa de Dios, porque existe un abismo insalvable entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y el neoplatonismo, que ha extraído el espíritu del ser humano por el extremo opuesto, al situarlo únicamente en la esfera divina, negando también así que la naturaleza humana, cuerpo y alma incluidos, pueda participar de la divinidad.
conociendo ahora un poco mejor los elementos que están en juego, podemos pasar a explicar cómo los padres conciben los tres obstáculos fundamentales que impiden al hombre tender con todo su ser hacia Dios, encontrar su unidad primordial y desplegar todas las posibilidades del conocimiento y del amor. Este texto se ha leído del libro El conocimiento espiritual en la filocalía del padre Javier Meloni. Las tres raíces de las pasiones. Las tres pasiones madre mencionadas por los padres se desprenden del mismo Evangelio, a partir de las tres tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. La tentación de convertir las piedras en pan, la pasión de la avidez. La tentación del poder y de la gloria, la pasión del amor de sí. Y la tentación de retener como una posesión altiva el hecho de ser el Hijo de Dios, la pasión del orgullo. Se trata de tres tentaciones que se encadenan unas con otras en un mismo movimiento de posesión, que empieza por el desbordamiento del deseo y culmina en la adoración de uno mismo. Este movimiento destructor y autodestructor repite la misma dinámica del pecado original, algo que comienza por el deseo de probar el fruto prohibido, la avidez, que continúa con el deseo de inmortalidad, el amor de sí, y que culmina en la pretensión de convertirse en dioses, al margen de Dios y contra Dios, el orgullo y la soberbia. Tal es la sutileza diabólica. Comienza bajo una apariencia inocente, dar satisfacción a un pequeño capricho de orden meramente material, corporal, para culminar en la cerrazón abismal de la autodivinización. Veamos con mayor detenimiento cómo comprenden los padres esta progresión del mal inicial hacia el mal total. La avidez o el amor a los placeres. El comienzo del pecado es la avidez. La avidez consciente es la raíz de las pasiones de los que pertenecen a las tinieblas, dice el primero de los textos filocálicos. La avidez, es decir, el deseo no controlado, el deseo desbocado, el deseo que lo devora todo, incapaz de conocer ni reconocer sus propios límites. Para dominar esta desmesura, los monjes tratan de vivir en los márgenes de lo estrictamente necesario, conscientes de que, una vez transgredido el límite de la necesidad, el deseo humano no conoce freno. Todo el trabajo de la ascesis, sobre todo a partir del ayuno y de las vigilias, tiene por objetivo agotar la violencia de esta avidez, desarraigar la profunda tendencia del cuerpo a saciarse de placeres, una satisfacción que, de hecho,
deja todavía más vacío el verdadero deseo del hombre, que es su deseo de Dios. Esta avidez o amor de placeres es puesta frecuentemente en relación con otras dos manifestaciones, la glotonería y el amor al dinero. San Nilo dice: la glotonería es la madre del placer, ya que ella es la que engendra todas las demás pasiones. Y Casiano empieza su lista de pasiones por dicha glotonería, colocándola en el orden de una cadena inexorable. Tras la primera avidez consentida, le sucede la prostitución, después la avaricia, la cólera, la tristeza, la asedia, la vanagloria y, como culminación de todo, el orgullo. Gregorio Palamas afirma: el primer fruto del deseo es el amor por las posesiones. El amor por el dinero nace un poco más tarde y está en el origen de todas las formas de concupiscencia. Evagrio Póntico muestra perfectamente esta equivalencia entre la avidez y el amor por el dinero. Equivalencia que a su vez es una progresión que desemboca en la vanidad. Entre los demonios que se oponen a la práctica ascética, hay tres jefes de fila que preceden y dirigen al resto de la tropa de intrusos. Los que tientan a la avidez de la glotonería, los que inspiran el amor por el dinero y los que nos incitan a la gloria humana. El amor por el dinero es una extensión de la glotonería, en la medida en que es la pasión de querer asegurar en el futuro la satisfacción del presente. Esta obsesión por el futuro impide disfrutar del momento presente y engendra una inquietud constante. El amor por el dinero es un mal que provoca muchas otras pasiones. Se la ha llamado con acierto la raíz de todos los males. Al estar atrapada toda la persona en esta avidez y desasosiego, su impulso hacia Dios queda totalmente oscurecido. Debido a tu mala inclinación, has corrompido la imagen de Dios que hay en ti. La bruma de tus pensamientos apasionados ha empañado el espejo de tu alma, ese espejo en el que aparece Cristo, el sol espiritual. El deseo está encerrado sobre sí mismo y absorbe las otras dos potencias del alma, el ardor y la razón, condenándola a arrastrarse por el suelo en búsqueda de lo que cree que habrá de saciarla, en lugar de permitir que se eleve de la belleza de las criaturas a la belleza del Creador. Esta primera raíz del pecado, concerniente al cuerpo y al mundo de los deseos, tiene un nivel o un origen más profundo, que es lo que los padres llaman el amor de sí. El amor de sí. En una primera aproximación, el amor de sí, filoautía en griego,
egoísmo en latín, es definido como la pasión que se tiene por el cuerpo. He aquí, en estas pocas palabras, toda la doctrina de Máximo el Confesor sobre las pasiones. Filautía es el término empleado por él para explicar el origen de todos los males. Un término que se ha hecho clásico en la tradición de Oriente. Sin embargo, esta definición, la pasión que se tiene por el cuerpo, hay que comprenderla bien, porque parece localizar de nuevo el problema en el cuerpo cuando nosotros querríamos ahondar más en sus causas y localizarlo en el psiquismo, en el alma. Y así es en efecto, y así está contenido en la definición. Porque quien tiene la pasión por el cuerpo no es el mismo cuerpo, sino el alma que gobierna el cuerpo. Así entramos en el terreno de la voluntad y de la libertad. Pedro Damasceno dice: la única causa de nuestra perdición es siempre nuestra voluntad propia. Y Marcos el asceta añade: el que se deja llevar por sus propios pensamientos está ciego. Puede ver las obras del pecado, pero no puede percibir sus causas. Las causas, la única causa, es tener el corazón curvado sobre sí mismo. El que se ama a sí mismo no puede amar a Dios, dice Diádoco de Fótiche con gran simplicidad. Y Juan Clímaco, por su parte, afirma: Dios no se puede revelar al que no está dispuesto a cumplir su voluntad. El que no quiere morir a sus propias voluntades permanece en las tinieblas. Pedro Damasceno abunda: nuestra voluntad propia es muro que nos separa de Dios. Si el muro no cae, no podemos aprender ni hacer lo que es de Dios. Estamos fuera de Él y los enemigos nos tiranizan muy a pesar nuestro. Una vida así, una conducta semejante, hace que el espíritu se embrutezca, atrapado como está por las pasiones. Los que así viven están totalmente cerrados a las cosas del espíritu. El velo del amor a sí mismo cubre el corazón, impidiendo que le sean revelados los fundamentos del universo. Así pues, el hombre está envuelto en tinieblas porque es víctima de sus propias pasiones. Y es víctima de sus pasiones por un centramiento sobre sí mismo que le embota más y más, quedando atrapado por sus propias pulsiones, el deseo y el ardor. Y así, cuanto más se deja llevar por sus propias apetencias y voluntades, tanto más se va secando y endureciendo. La conversión supone caer en la cuenta de este encerramiento y hacer un acto de confianza en aquel que está fuera de uno mismo y que a la vez está en lo más profundo de uno mismo, como una fuente inagotable que brota del corazón. Por eso, la fe es considerada como el primero de los dones,
porque supone este acto de confianza en otro, que es el origen de la vida, que está en mí, pero que no me pertenece, sino que yo le pertenezco a él, y que sólo puede manifestarse si el hombre renuncia a su autocentramiento, a la absolutización de sí mismo. Aquí es donde tocamos el núcleo más oscuro del pecado, el orgullo, esa voluntad de posesión y de autoposesión que hace tan difícil el don de sí mismo, la renuncia a la propia voluntad. El pecado del orgullo. Los padres filocálicos lo afirman categórica e insistentemente. No existe un mal mayor que el amor de sí mismo. Y el coronamiento de todos los vicios es el orgullo, el cual no sólo consigue hacer caer a los hombres del cielo, sino también a los ángeles, envolviéndolos en tinieblas en lugar de luz. Y también el amor de sí mismo precede a todas las pasiones, y el orgullo es la continuación de todas ellas. Y retomando temas anteriores, ninguna pasión es más ridícula que el amor por el dinero, la raíz de todos los males. Y ninguna pasión es más odiosa que el orgullo. Es decir, el orgullo es la culminación natural de un amor por uno mismo que había empezado inocentemente por la satisfacción ávida de placeres. En el término del camino es donde se manifiesta toda la perversidad oculta en la negligencia de los inicios. El amor por el dinero es ridículo, porque es una pasión débil, fácil de detener si se consigue dominar cuando empieza a manifestarse. Pero cuando esta pasión se extiende y llega a su término, se revela en ella toda la malignidad que gestaba y por la que, a su vez, era alimentada. La idolatración de los propios deseos, absolutizando el yo que está en el centro de los mismos y despreciando todo lo que no puede ser apropiable. Tal es la lógica del mal, que los padres tratan de detectar en sus mínimas manifestaciones para evitar que después su infección sea irremediable. El nombre de esta infección final es orgullo, el pecado del mismo Satán. Satán es ese ser espiritual que, siendo el más bello de los ángeles, quiso apropiarse de su propia belleza y autodivinizarse. Para los padres, como ya hemos dicho a propósito del pecado original, la realidad misteriosa de este ser no es una hipótesis bíblica o teológica, sino un dato de la experiencia, probada y comprobada en sus combates contra los malos espíritus. Los monjes experimentan terribles tentaciones, según el estado espiritual en que se encuentran. Y la última y la más difícil de todas ellas es el orgullo, que les hace creer que ya no necesitan de nada ni de nadie cuando han alcanzado la perfección.
El orgullo, a causa de su autosuficiencia, puede hacer equivocarse a todo el mundo, incluido al que lo tiene, en la medida en que no admite que pueda caer en tentaciones que permitan al alma remontarse y conocer su propia debilidad e ignorancia. Al no dejar transparentar ninguna falta, el alma nutre esta única pasión, y ello basta a los demonios. Al no dejar transparentar ninguna falta, el hombre de corazón enorgullecido se encuentra en el extremo contrario de la pureza de corazón. En lugar de ver a Dios, se ve a sí mismo, considerándose un Dios. En lugar de recibir la luz, la quiere engullir y al hacerlo se sumerge, como sucede con los agujeros negros del espacio, en la más densa oscuridad, en la más difícil ignorancia, que es la de creer conocer sin saber nada y sin amar nada ni a nadie. Por esta razón, a lo largo de toda la filocalía, los padres apuntan en otra dirección, la que conduce hacia lo más bajo, al abismo de la humildad, un abismo de dulzura y de luz radicalmente diferente de la cima del orgullo. El hombre humilde no cae. ¿A dónde o de dónde podría caer si está por debajo de todos, en la medida en que de él depende? Así, el orgullo es un gran abajamiento, mientras que, por el contrario, la humildad es una gran elevación y un honor verdadero.